Bienvenidos a un nuevo vídeo del Club Chesterton en el debate de hoy. Hoy vamos a hablar de una controversia pública, la primera gran defensa pública del cristianismo que realizó Chesterton en sus primeros años de periodismo. Se le conoce, o se la conoce, como la controversia Blatchford, porque Blatchford era el director de un periódico, El Clarion, y en este periódico había entrado en una dinámica o había entrado en una polémica sobre el cristianismo, sobre la pretensión del cristianismo, sobre su crítica, su falsedad, etc. Pero Blatchford, el director, invitó cortésmente a Chesterton a una defensa de sus principios. Lo primero que hizo Chesterton es agradecer esta magnanimidad, esta cosa tan poco habitual de admitir un debate serio y honesto. Durante varios meses salieron en el Clarion artículos de crítica sobre el cristianismo, de sus aspectos más oscuros o incluso de su falsedad, y dio parte o dio espacio para que Chesterton fuera respondiendo. Como Chesterton era un entusiasta de la controversia, por supuesto aceptó encantado y fue escribiendo varios artículos en los que entraba a los argumentos esgrimidos por Blatchford y por algunos de los amigos o de los estudiosos del Clarion. Finalmente, en uno de los artículos diría, bueno, y aparte de esta controversia, aparte de estos argumentos que doy en contra, voy a dar por qué creo yo sí en el cristianismo. Bien, vamos a ir muy brevemente hablando de los que fueron anotados y cómo Chesterton iba, de algún modo, contraargumentando lo que se oponía al cristianismo. En primer lugar, Chesterton le interesa dejar claro que cuando se utiliza un argumento de falta de originalidad del cristianismo, porque se afirmaba que había elementos ya presentes en el paganismo desde algunas crucifixiones o las encarnaciones en algunas tribus, en religiones de las tribus indias, o algunos otros elementos, pues como los nacidos misteriosamente de mujer, etc. Dice Chesterton, esto en sí no es un argumento. Dice, sí, los cristianos creemos que existe Dios, ¿por qué no va a haber en la raza humana creada por Dios una semilla de inquietud, una semilla de búsqueda, una tensión en el hombre a la búsqueda? Dice, esto es lo más normal del mundo. Esto también lo utilizaría C.S. Lewis cuando habla del paganismo. Dice, tenía tantos elementos buenos el paganismo que hubiera sido de tontos por parte del cristianismo no acoger aquello bueno que tenía el paganismo. Bueno, esto es un argumento muy de época, hoy quizá no es de lo que más nos alcanza, pero es un argumento interesante. Otro relacionado con esto, va hablando Chesterton de los libros en los que se había llevado esta controversia, y hay uno que afirma, bueno, que hay muchos tipos de Cristos y con tanto, pues el cristiano no tiene ninguna pretensión de validez porque ya hay muchos, ¿no? Pues desde el caso de Sócrates, que muere por sus ideas, etc. Y Chesterton dice muy sencillamente, es una tontería, es como si por negar la veracidad de una historia mítica sobre dos amigos que se pelean por una mujer, si vamos a negar, porque esa historia fue mítica, que no es una realidad que puede suceder en muchos lugares que dos hombres se enfrenten por una mujer. El hecho de que haya muchas leyendas no significa que una vaya a ser verdadera, sino al contrario, es un argumento en que hay una búsqueda de esa realidad. En otro argumento es la dureza de los ascetas del cristianismo. Dice, no puede ser, es una de las ideas que se le reprocha al cristianismo, que sus ascetas renuncian a todos los bienes o los placeres normales. Y Chesterton dice, hombre, no es ninguna tontería. Lo que habrá que preguntarse es, ¿en virtud a qué renuncian? Es muy posible que haya una búsqueda de algo sobrehumano y que motiva las renuncias. Esto hoy realmente que vemos tan cercana la renuncia de tanta gente por tener el megacuerpo o por tener la megadieta, hoy sabemos ya que hacer grandes renuncias es un tema casi más de sociedades altas, de clases altas, que de gente sencilla y pobre. Es un argumento muy de época, pero que no está mal volver a traerlo. Otro de los argumentos que se esgrime contra el cristianismo es la crueldad, y Chesterton no la niega. Pero dice, es que hay que tener en cuenta que el hombre no mata solo por una mala pasión, es que mata por pasiones buenas. Es que las pasiones buenas, cuando encuentran algo que está en peligro, lleva a cometer muchos más crímenes. Y explica Chesterton muy bien cómo la Revolución Francesa se sirve de este tipo de argumentación. Chesterton sí fue muy favorable a la Revolución Francesa, pero no oculta que, en nombre de la igualdad, en nombre de los logros de la Revolución, la guillotina mataba cada día decenas y decenas, porque los prohombres de la revolución argumentaban así, es tan importante la revolución,
hemos conseguido tanto y está tan en peligro la revolución que tenemos que matar más aristócratas. Y lo decían así, sin ningún tipo de rodeos, en los periódicos, en los discursos en los clubs, en la asamblea, y se hablaba de matar a los aristócratas, hasta sus mujeres y hasta sus hijos y hasta no sé cuántas generaciones, sin ningún tipo de miramientos. Y la realidad es que las cárceles rebosaron y la guillotina rebosó por ideales buenos. Aquí es muy claro Chesterton, no es privativo del cristianismo el matar o la crueldad por cuestiones o por ideas buenas. Otra de los argumentos contra el cristianismo es que se afirmaba que era demasiado local. Y entonces Chesterton explica, vamos a ver, si hace 2500 años o 3000 años hay un dios que se aparece en una zarza o en un monte y los campesinos no tenían más panorama vital que su zona, que su valle, es lógico que asociaran a Dios con esa montaña o con esa zarza. Si hace 3000 años unos campesinos y unos pastores hubieran dicho Dios es la energía que está por todas partes, dice Chesterton, esto hubiera sonado a agnosticismo del siglo III y a falsificación de sacerdotes. Lo lógico es que la gente sencilla vea una cosa y la refleje donde la ha visto y no invente cuestiones que son más propias de otros siglos. Y los dos últimos temas de la controversia Blatchford, que no vamos a poder casi abordar, son que durante mucho tiempo se habló del determinismo. Y en esto Chesterton fue muy claro, porque el determinismo tuvo una siniestra vertiente y era la de considerar que muchos delincuentes lo eran porque tenían ya su genética predeterminada, sus rasgos faciales predeterminados. Chesterton siempre defendió la libre voluntad y explicaba el mal por la caída original, no por una propensión directa. Para Chesterton el cristianismo lograba salvar el tema del mal por dos cosas, porque había logrado fundamentalmente asumir en su filosofía la contradicción del mal y de la voluntad y de la libertad, pero dice, los deterministas al final donde fallan es en lo práctico, porque consideran que estamos determinados, pero en el día a día no tienen más remedio que considerar que somos libres. Por eso existe la cárcel, porque al que no llevas al manicomio, lo llevas a la cárcel porque entiendes que es el único sitio donde puedes de algún modo regenerarle. Y el último gran aspecto de la controversia Blatchford es el tema de los milagros. Para Chesterton, dice, la existencia de los milagros era algo que se podría investigar, pero los deterministas consideraban que no había milagros porque tenían un dogma, decía Chesterton, es el dogma de las leyes naturales. Consideran que las leyes naturales son dogmas. Y para Chesterton las leyes naturales no eran nada fijo, eran más bien la respuesta o el producto de la creación de una voluntad buena y de una voluntad, en definitiva la de Dios, que puede crear una naturaleza, pero que no se haya sometido a las leyes de la naturaleza que él mismo ha creado, por lo que el mismo Dios creador de leyes era capaz en un momento determinado de hacer una excepción a las leyes, lo que para un determinista era un absoluto imposible. Si le ha gustado este vídeo puede darle al me gusta o al no me gusta, puede comentar o puede suscribirse al canal, que es lo que más nos gusta.